Sabemos que la innovación es hacer las cosas diferente y de la mejor manera. Entonces podemos decir que la cultura y la innovación es transformar nuestros pensamientos en palabras, nuestras palabras en acciones y nuestras acciones en nuestro carácter. Entonces, como resultado, es el alma de la empresa. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante, en un mundo donde tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a los cambios muy rápidamente. Ante tanto cambio, es esencial gestionar de forma óptima la información. De esta forma, podremos aportar un valor estratégico al proyecto. Para ello, podemos anticiparnos a los cambios, incrementar el control que tenemos sobre la información y sobre el entorno, aprovechar nuevas oportunidades que puedan surgir, reducir los riesgos, mejorar de forma óptima la toma de decisiones y, en definitiva, generar conocimiento. A raíz del estudio del entorno tenemos que amplificar unas señales. Estas señales nos permitirán obtener información sobre competidores y muchos datos sobre el entorno. Una vez con esta información sobre la mesa, empezaremos a tratar la oportunidad de negocio con metodologías de creatividad. Con las oportunidades de negocio detectadas, con técnicas de creatividad generaremos ideas que son hipótesis que validaremos en el ciclo de Lean Startup. Esas hipótesis las iremos pivotando e iterando con el cliente hasta encontrar una propuesta de valor. Con estos altos niveles de incertidumbre y con esta mentalidad iterativa de validación de las hipótesis, es importante ser rápidos. Y para validar, debemos ser capaces de recrear el mínimo de funcionalidad requerida de productos o servicios. La clave de esta práctica es aprender del producto y de nuestro usuario, para poder así validar las hipótesis que hemos hecho sobre nuestra idea. Con la información obtenida la reflejamos toda en un lienzo de modelo de negocio donde también implementamos nuestra propuesta de valor y con ello ya podemos empezar a trabajar en gestionar el proyecto en sí. Una vez tenemos claro que tenemos que comenzar a realizar la gestión de nuestro proyecto, hay pilares fundamentales que no tenemos que olvidar, que es una buena gestión financiera del proyecto, lo cual va a ser de qué recursos disponemos para tirar hacia adelante con el mismo. Pilar fundamental también es saber con qué personas vamos a contar para poder llevar el proyecto hacia adelante y, cómo no, qué canales o qué marketing en definitiva, qué marketing vamos a emplear para llegar a nuestros clientes finales. Una vez realizado todo el proceso, tenemos que pasar a la explotación de nuestro modelo de negocio, fase en la cual tenemos que seguir aplicando muchas de las herramientas aplicadas anteriormente por tal de evitar el estancamiento de nuestro negocio.